Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Señor Gobernador del Estado de Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, por el cual se regulan las reuniones de esta con los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios, concernientes al procedimiento de examen y discusión del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, las reuniones serán dirigidas por el presidente o secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y tendrán una duración máxima de 45 minutos. Durante estas reuniones, los organismos autónomos, el Poder Judicial, las entidades federativas y los municipios podrán exponer sus argumentos hasta por 15 minutos a través de sus representantes. Posteriormente, se abrirá a una ronda de intervenciones para los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual podrán hacer uso de la palabra los compañeros diputados hasta por 3 minutos. La ronda no deberá de exceder de 30 minutos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor diputado, y si no tienen ustedes inconvenientes, señor gobernador, estamos muy a sus órdenes para escuchar la propuesta del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto, al diputado Alfonso Navarrete, muchas gracias por recibirnos, a los señoras y señores diputados del Estado de Nuevo León que se encuentran aquí con nosotros, muchas gracias por todo su apoyo. Agradecemos que nos den esta oportunidad en un momento tan crucial en la discusión por el presupuesto de egresos de la Federación. Trataré de ser breve y, si ustedes me lo permiten, dividir la intervención del Estado de Nuevo León en dos partes. La primera de ellas, que tiene que ver con los proyectos, más bien los rubros en donde tenemos consignados los distintos proyectos en materia de inversión para el presupuesto de egresos de la Federación 2012. Y la segunda parte, pedirle al secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado que nos comparte un poco la situación financiera del Estado de Nuevo León y hablar de pues la constante que siempre sucede para nuestro Estado, que es pues la inequidad y sobre todo la posibilidad de tener, como siempre lo hemos encontrado en el Congreso de la Unión, la sensibilidad para poder acceder a mayores recursos. Tenemos una carpeta que en este momento estamos entregando de manera formal, en donde vienen detallados los proyectos. Debo decirles a los compañeros de la Comisión de Presupuesto que Nuevo León, como una política permanente de nuestra administración, ha sido el ser muy profesionales y muy respetuosos en la presentación de proyectos al Congreso. Entendemos que los diputados hacen un gran esfuerzo para negociar, para hacer que alcance el presupuesto de las entidades federativas, y que lo menos que podemos hacer los estados es ejecutarlo al 100%, es presentarles a ustedes proyectos que obedezcan a una planeación, que tengan el respaldo de un proyecto ejecutivo, que sean posibles, que sean dables en los hechos y que demuestren una visión de planeación a mediano y largo plazo en el estado, no sin resolver obviamente las problemáticas o situaciones inmediatas. Nuevo León es un estado que ha ejercido o está ejerciendo en el PEP 2011 el 100% de los recursos que el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados nos destinó, que estamos presentando en tiempo y forma los proyectos con su número de registro en caso de que lo requiera ante la Secretaría de Hacienda con tiempo, que hemos hecho la tarea no únicamente de marchas forzadas en estos meses previos, sino que es una tarea de todos los días, de todo el año,
ya estamos preparando prácticamente lo que será el presupuesto del otro año y hemos aprendido a que la eficiencia paga bien y que ese argumento para los presidentes de las comisiones y para los diputados es un argumento muy sólido en la discusión, porque sentimos que es importante pues premiar a los estados que pudieran presentar eficiencia en la ejecución de los recursos. Si no, bueno, pues no estaríamos haciendo la tarea y no estaríamos valorando en todo lo que eso representa el trabajo y el esfuerzo que hacen los compañeros diputados federales. Para el año 2012, pues tenemos una gran cantidad de proyectos. Nuevo León tiene muchos proyectos registrados, 493 proyectos que nos dan 29,000, casi 30,000 millones de pesos. De estos 493, 146 proyectos son posibles y son de alrededor de 14,000 millones de pesos. Sabemos que está muy por encima de lo que hemos recibido. Pero lo que quiero resaltar con esto es que tenemos idea de lo que queremos hacer, de hacia dónde vamos y que el Estado de Nuevo León los está planeando en un modelo multianual. Incluso en algunos de ellos estamos tratando de encontrar la fortaleza jurídica y las reformas necesarias para que sean de planeación transeccional y que le permitan, por ejemplo, a la zona metropolitana de Monterrey, pues tener un crecimiento programado, no únicamente a un sexenio, sino a 20 o 30 años, que eso es lo que queremos hacer. En la siguiente lámina de la presentación que le entregamos en este momento al presidente viene los rubros generales, lo que se está solicitando en materia de transportes, en proyectos carreteros, desarrollo metropolitano, en fin, los rubros generales con los recursos solicitados, con el número de proyectos seleccionados y la inversión autorizada del 2011. No quisiera entrar a detalle en cada uno de ellos, en virtud de que hemos tenido la oportunidad de conversar, de que los señores diputados federales por Nuevo León los conocen, que se ha entregado la información a tiempo, que hemos conversado sobre las distintas necesidades en materia de seguridad pública, en materia de transporte, de vialidades, de carreteras. Los proyectos son conocidos, están entregados en tiempo y forma. Insisto, cuando se ha requerido registro ante la Secretaría de Hacienda lo hemos obtenido. Y finalmente concluir esta primera parte diciendo que lo que estamos solicitando es lo que estamos en posibilidades de ejecutar y ejecutar bien en el Estado de Nuevo León. Si hay alguna duda en este punto, yo quisiera, si el señor presidente de la Comisión lo permite, si hay alguna pregunta, se encuentra con nosotros pues parte importante del gabinete. Veo que hay un presidente municipal por allá también del municipio de Allende, pero está el secretario de Obras Públicas, está el jefe de la oficina del gobernador, está el tesorero general del Estado, en fin, por acá pues ya no encontré más, pero estamos a sus órdenes si hay alguna pregunta, alguna duda en relación a los proyectos que estamos presentando el día de hoy. Abriría el uso de la palabra diputados el señor diputado Felipe Enríquez y continuaría el señor diputado Pedro. Gracias, señor presidente. Si me lo permite, quisiera mi exposición brevemente hacer 3 comentarios. El primero, señor presidente de la Comisión, existe un pequeño rezago en Nuevo León del año presupuesto 2010 y 2011 de algunos compromisos hechos por la Secretaría de Hacienda y que no se han cumplido en Nuevo León. Es importante destacar que en este estado la totalidad de los diputados de Nuevo León, que somos diputados del PRI, del PAN, del Partido del Trabajo, del Partido Nueva Alianza, del Partido Verde, tenemos integrada una misma posición. Estamos totalmente puestos de acuerdo en nuestros planteamientos y este tema de los compromisos no cumplidos por la Secretaría de Hacienda, también estamos puestos de acuerdo en exigirle respetuosamente a la Secretaría de Hacienda el cumplimiento de ellos. Segundo, Nuevo León, como los demás estados del país, aspiramos a que el techo presupuestal del 2011 sea el piso para el 2012 y estaremos atentos a hacer lo necesario para que ello suceda. Tercero,
somos un Estado muy eficiente en el ejercicio de los recursos, prácticamente de los recursos que han sido asignados por el presupuesto de egresos de la Federación, se ejercen al 100% dichos recursos. Estamos conscientes que en el proyecto de presupuestos enviado por el Ejecutivo Federal existen sensibles bajas en Fondo Metropolitano, como un ejemplo de los fondos que han sufrido una disminución importante en el proyecto, pero haremos nuestra parte en el Congreso para lograr que los estados sean tratados como se merecen. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Felipe. Señor diputado Pedro Vázquez. Sí, gracias, presidente. Con su permiso, compañeros diputados, señor gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, bienvenido a la Cámara de Diputados. Como cada año y al hacer este tipo de ejercicios en la discusión del presupuesto de egresos del año siguiente, nos enfrentamos todos a una realidad, porque nos podemos dar cuenta de las graves necesidades que tienen los estados y las diferentes regiones del país. Son muchas las necesidades y los recursos, es claro que son insuficientes. De la misma manera, queremos expresar que haremos nuestro mejor esfuerzo por entregar al pueblo de México y en particular al pueblo de Nuevo León un presupuesto con los recursos que cada una de las entidades federativas requieren. Entrando en materia, señor gobernador, todos sabemos que en los años recientes nuestro estado ha sufrido los embates de la naturaleza, ¿verdad? Lo que provocó severos daños en la infraestructura productiva y de comunicaciones en nuestra entidad. Incluso los diputados aprobamos importantes recursos para el Fondo de Reconstrucción con el claro objetivo de recuperar la marcha normal de la entidad y de apoyar, desde luego, a los damnificados. Sabemos que las necesidades de las entidades federativas son crecientes y que se debe de hacer un esfuerzo coordinado entre Federación y los estados para cubrir el mayor número de estas necesidades. Destacar que en el año 2011 se destinaron para distintos proyectos para nuestro estado 5.617 millones de pesos y la información que se nos ha remitido señala que hay en cartera 493 proyectos y estos importan pues casi 30,000 millones de pesos. Sin embargo, también vemos que hay 134 proyectos que son considerados prioritarios y para ello la búsqueda de recursos y el esfuerzo que encaminaremos será para la cantidad de aproximadamente poquito más de 13,000 millones de pesos. En el caso de transportes están propuestos 39 proyectos de infraestructura carretera por una cantidad de 3,367 millones. Y entendemos que para el 2011 se destinaron a este rubro 2,276 millones de pesos. En este sentido, sería importante si nos pudieran comentar si los recursos solicitados son para terminar los proyectos que ya están en marcha. Creo que sería importante saber. Desde luego, en materia de seguridad pública, destaca la solicitud de recursos para iniciar la segunda etapa del nuevo penal de Mina, en Mina, Nuevo León, así como la construcción de 8 cuarteles de la policía y la continuación de 7 puntos fijos de control en el área metropolitana. Un aspecto relevante, desde luego, es el de justicia, y vemos que aquí se contemplan diversas obras que buscan modernizar las instalaciones del Palacio de Justicia y las instalaciones para darle seguimiento a la implementación del sistema jurídico penal acusatorio. Compañeras, compañeros diputados, creo que el Frente de Diputados de Nuevo León es sólido, hemos trabajado de manera muy coordinada y esperemos que en esta ocasión repitamos ese ejercicio que le ha dado a Nuevo León recursos extraordinarios, pues no en suficiencia, pero sí en cantidades importantes, de tal manera que desde la postura de nuestro partido, el Partido del Trabajo, nuestro grupo parlamentario, revisaremos con todo cuidado los distintos proyectos que nos hacen llegar el día de hoy y que previamente ya habíamos analizado en una reunión con el señor gobernador y los diferentes funcionarios de su administración. Les agradecemos a todos su presencia en la Cámara de Diputados y estamos seguros que en los próximos días esta Cámara de Diputados entregaremos un paquete económico muy responsable y sobre todo buscando siempre el beneficio de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o compañera diputada que quisiera hacer uso de la palabra? Si no es así, yo quisiera comentar lo siguiente. Primero, agradecerle la puntualidad y la presencia del señor gobernador de Nuevo León, don Rodrigo Medina, y su equipo de funcionarios y de colaboradores.
Segundo, decirle que Nuevo León, es cierto, hace la tarea y la hace bien. Desde hace ya tiempo, algunos días, sin necesidad de la cita, el gobierno de Nuevo León le había hecho llegar ya a la Comisión de Presupuesto los proyectos prioritarios. Habíamos tenido oportunidad incluso de conversar. Adicionalmente, no son ideas, debo decirlo con claridad, son proyectos que tienen registro y clave en la Secretaría de Hacienda. Y no solo eso, sino además dentro de los proyectos están los prioritarios. De tal forma que eso facilita mucho el trabajo de la Comisión de Presupuesto. Importante es que estos proyectos ya estén, y estoy seguro que así está ocurriendo, sembrados en las comisiones ordinarias para que se emitan las opiniones de presupuesto correspondiente. Y habremos de trabajar duramente para que, pudiendo hacer una reorientación de recursos y la obtención de más recursos sin modificar la base de impuestos, tengamos un mejor presupuesto que le permita contar con mayores ingresos a los estados, particularmente a Nuevo León. No sabemos en este momento de qué tamaño va a ser la posibilidad de la bolsa. No la sabemos porque se están moviendo algunas variables posiblemente de la carátula de ingresos. Particularmente no se sabe si se puede sostener la perspectiva o la expectativa de crecimiento económico para el próximo año, que está en 3.5%. La situación de volatilidad tampoco permite tener claro el tipo de cambio. Todos los economistas nos pronostican una baja del tipo de cambio al actual. No hay economista que nos pueda decir en cuánto va a quedar, lo cual hace que nadie sea perfecto, ¿verdad? Y tampoco sabemos realmente cómo va a quedar en la fórmula el precio del barril de petróleo, y por lo tanto tampoco tenemos claro en esta perspectiva el monto de ingresos tributarios y no tributarios, de tal manera que hasta que no tengamos claro este panorama sabremos realmente de qué tamaño será la bolsa en ingresos para saber la reorientación en materia de egresos. Lo cierto que es lo importante, que los proyectos van y que contará seguramente señor gobernador y señores funcionarios de Nuevo León, lo mismo que señores diputados y diputadas, con todo el apoyo y la sensibilidad de la Cámara de Diputados para los proyectos importantes, prioritarios para la población, para el pueblo neoleonés. Muchas gracias por su presencia, de veras. No sé si quiere dirigirnos algunas palabras finales, señor gobernador. Pues únicamente, si tendríamos la oportunidad de compartir con ustedes 3-4 laminitas muy rápidas, que yo le pediría al Tesorero del Estado para sensibilizar un poco el tema de Nuevo León, porque es un caso especial y no tomaremos más que 5 o 10 minutos. Yo le pediría al secretario de Finanzas que nos dirija la presentación para conocimiento de los integrantes de esta comisión. Muy bien. Señor diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, señoras diputadas, señores diputados, con su permiso, señor gobernador. Como bien decía el gobernador, Nuevo León es un caso muy especial porque es uno de los estados más exitosos en materia de desarrollo económico, de crecimiento, de creación de empleos, de exportaciones, de atracción de inversión extranjera. Es sin duda uno de los estados líderes. Sin embargo, dado el marco de la ley de coordinación fiscal, estamos aplicando esos criterios, estamos siendo inequitativos con Nuevo León, cosa que entendemos perfectamente bien. Por eso, el tener el privilegio y la oportunidad de plantearle a esta comisión ese marco referencial es importante. En primer término, Nuevo León, como lo hemos compartido, contribuye al Producto Interno Bruto del país con el 7.5. El 7.5 de lo que el país genera, se genera en Nuevo León. Pero recibe de participaciones federales el 4.7. La diferencia entre lo que contribuye el Estado y lo que recibe el Estado es del orden de 12,000 millones de pesos anuales. Eso es estructural.
En el año del 2010, por ejemplificar, recibimos aportaciones federales de 3.136 pesos per cápita, mientras que el promedio nacional fue de 4.257 pesos per cápita. Estamos ahí también siendo castigados por razones de fórmula. La diferencia entre si hubiéramos recibido la media nacional fue de 4.285 millones de pesos. Por otra parte, la contraparte, es decir, recibimos menos de lo que generamos y en materia de gasto absorbemos más gasto educativo que la media nacional. Precisamente por eso es que Nuevo León es un estado de excelencia en materia de educación, porque sus gobernantes, el gobernador Medina, han puesto especial énfasis en la educación, tanto en infraestructura como en gasto corriente, como en nivel de entrenamiento, como en capacitación, equipamiento y demás. De tal suerte que el 44% del gasto educativo en Nuevo León es cubierto con recursos estatales. La media nacional, el resto de los estados cubren el 34% del gasto educativo. Es decir, Nuevo León cubre 10% más de la media nacional. Eso nos representa del orden de 9.200 millones de pesos al año. Si recibimos menos y gastamos más en un renglón tan importante como la educación. Por otra parte, somos el estado líder en materia del sistema de pensiones. Se reformó el sistema de pensiones en 1993 y somos el estado que tiene un sistema de pensiones individualizada. Pero eso demanda una aportación del orden de 2.700 millones de pesos al sistema de pensiones individualizado, lo que ha hecho que durante el ciclo 2010-2015 tengamos necesidad de aportar al sistema de pensiones del Estado 19.000 millones de pesos. Eso representa que Nuevo León tiene menos pasivo laboral que el resto de las entidades del país. Y ese tema no se evalúa, pero es importante compartirlo con ustedes. En ese sentido, somos un Estado más sano en las finanzas con una visión integral. Pasivo bancario, es cierto, es el que se conoce, pero el pasivo laboral, que no está cuantificado, que no se conoce, es menor en el Estado por este esfuerzo que se hace. De manera que, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor gobernador, ese es a grandes rasgos el ámbito en el que se desempeña Nuevo León. Ahora, Nuevo León tiene una dinámica que es, somos nosotros víctimas de nuestro propio éxito, porque la fórmula califica pobreza, califica nivel educativo, califica una serie de factores que Nuevo León maneja con mucho éxito, gracias al esfuerzo estatal, en buena medida. Por otra parte, atraemos buena parte de la población. Hay crecimiento en Nuevo León porque hay oferta de empleo, porque hay trabajo, porque hay progreso, porque hay cultura de trabajo, por logística, si ustedes quieren, en forma natural, donde está situada el área metropolitana de Monterrey. Pero eso nos trae migración, nos trae crecimiento en el parque vehicular, nos trae demandas en infraestructura, viales, de educación, de centros de salud. Todo eso hace que la dinámica de Nuevo León es muy demandante por el éxito, pero estamos insertos, cual debe de ser, en una ley de coordinación fiscal que tiene su normatividad. Por eso la presencia ante esta comisión para hacer los planteamientos puntuales y que se vea Nuevo León cumpliendo con su trabajo, como ya se dijo, de integración de expedientes, favorecido con apoyos a través del PEF, bueno, pues vienen a alivianar esta situación de inequidades sistémica que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Quisiera hacer un comentario al señor diputado Cano Vélez. Muchas gracias. Primero, por alusiones personales de lo que dijo el diputado presidente, refiriéndose a los economistas.
La explicación que ha dado el señor secretario de Finanzas del Estado de Nuevo León, yo creo que es muy importante retomarlas. El sistema de coordinación fiscal, que ya tiene 31 años de vigencia, ya quedó atrás de una realidad, de la realidad mexicana. Lo que ayer era válido hoy ya no lo es. En el 1978 se legisló, entró en vigencia a partir del 80, se hizo una modificación a la fórmula en 1990, la primera modificación de la fórmula, donde se estableció en la fórmula lo que fue el porcentaje del 45% en la población, primera parte. Después se hizo la modificación en 1997, cuando se crearon también lo que se refiere al ramo 33, particularmente los primeros fondos, hoy ya son 9 fondos, y luego en el 2007 se hizo la última modificación, donde justamente trata lo que comentaba el señor secretario de Finanzas, donde se privilegió la velocidad del crecimiento del PIB de las entidades federativas, pero siempre se multiplicó la fórmula por el efecto poblacional. Entonces, los estados que ganaron son los estados, por razones obvias, más poblados, y se mitigó en alguna medida la velocidad del crecimiento económico de las entidades que así lo hacen. Eso es muy importante. Segunda reflexión. Cuando se hizo la Convención Nacional Hacendaria hace ya 4 o 5 años, la Convención Nacional determinó modificar en alguna medida el Fondo General de Participaciones, sobre todo para quitarle el concepto de la doble vertiente que tiene el ramo 28, que es resarcitorio y compensatorio. En el caso de lo que se establece aquí, de la disparidad de lo que la recaudación federal que tiene Nuevo León, con base en lo que se le restituye al ramo 28, de esa disparidad que se comentaba de 2 y pico %, es que la fórmula tiene una doble contradicción, la parte resarcitoria y la parte compensatoria. Yo soy de los que siempre he venido sosteniendo que el ramo 28 debiera ser totalmente resarcitorio, precisamente para evitar lo que aquí se explica, que ganen las entidades que contribuyen con más a la recaudación federal, y el ramo 33 debe ser 100% compensatorio. Si sucediera esa circunstancia, entonces tendría Nuevo León, por sí mismo, recuperaría mínimamente, se le resarciría la fórmula de lo que contribuye a la recaudación federal. No hemos logrado eso porque la Convención Nacional Hacendaria y las recomendaciones, y ahora la recomendación de la CONAGO no han prosperado, pero hacia allá debemos ir, es decir, tenemos que ir a la búsqueda de un nuevo federalismo hacendario, claramente definida, de la obsolescencia después de 31 años de vigencia, y sobre todo ir a esta tendencia que se está comentando aquí. Es decir, no podemos manejar todo vía el gasto público al final del camino, porque las presentaciones que nos hace aquí el señor gobernador y ustedes y los otros gobernadores, al final del camino el pastel fiscal será insuficiente. Entonces, entre eso de una modificación a las fórmulas y sobre todo a otorgarles mayores potestades tributarias a los estados, en mi opinión, está la solución a las finanzas de los estados. Muchas gracias. Rectificamos la opinión sobre los economistas. No, si no hay mayores comentarios, le agradecemos mucho de ver al señor gobernador su presencia, igual de sus funcionarios estatales. Yo sí creo que debe de ser premiada la eficiencia y que debemos introducir ese criterio, aunque no esté escrito, pero sí como un criterio en el momento de reasignar recursos, porque sabemos que van a ser bien utilizados y no le estaremos haciendo bolsas al gobierno federal, que cuesta mucho trabajo hacer la bolsa de recursos para las entidades y terminan canalizándolas de manera distinta cuando lo que tenemos son subejercicios. Muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde todos. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión.
presentó